Bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor Guillermo Bono, médico egresado en la Universidad Nacional de Córdoba, con residencia en neonatología y pediatría, formándose permanentemente desde el año 1998 en el PRONAP, Programa Nacional de Actualización en Pediatría. Fue encargado del servicio de neonatología de la Clínica Cutralcó del 2001 al 2018. Desde octubre de 2018 es presidente de COPAC, Colegio de Profesionales de Arte de Curar de Cutralcó y Plaza Huíncul, y actualmente es médico pediatra en los consultorios integrados Cutralcó. Muy buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días o buenas tardes. ¿Cómo están los dos? Hola, Guillermo, muy buenas tardes. Gracias por estar del otro lado, lo mismo que a todos los invitados, el agradecimiento porque ante la solicitud de esta participación la predisposición fue inmediata. Sí, yo creo que es un buen ámbito. Cuando Oscar un poco promocionaba la idea, me pareció muy bueno, así que claramente tenemos que apoyarlos. Bien, la primera pregunta, ¿por qué elegiste ser pediatra? Primero, quise ser médico. Sí, bueno, tenés razón, perdón. Uno está hablando. Primero la decisión. Claro, porque viene que primero elijo ser médico por el médico de mi pueblo. ¿De dónde sos, Guillermo? Yo soy de la provincia de Córdoba, de un pueblo de 3.000 habitantes que se llama Pascanas, está en el sureste de la provincia. Y ahí ese médico me marcó, me marcó cada una de sus actitudes como médico, ¿no? Y bueno, a la universidad eso la tenía clara, que quería ser médico, ¿no? Y después la pediatría aparece a lo largo de los 6 años de la... es más, me recibo con pediatría. Pediatría fue mi última. Y te diría que hasta el último año, Fernando, yo no tenía claro si iba a ser pediatra. Había pasado por cirugía, había pasado por neurocirugía, había pasado por neurología, había una serie de especialidades que me gustaban. Y pediatría apareció en el último año y ya en la parte final de la carrera curso pediatría, neonatología, y eso me abrió una inquietud, y el hecho de la terapia intensiva neonatal diría que fue un estímulo, porque cuando uno rinde para la especialidad, que tiene que rendir un examen para obtenerla, yo primero rindo en una institución privada donde termino haciendo mis 2 residencias, que era el Instituto ALAC, que fue el primer instituto de neonatología privado del país y del interior del país, para ponerlo claro. Rindo ahí, y también después, días después, rindo el examen a nivel provincial. Como en el Instituto ALAC fue todo como una institución privada, se hizo todo en el mismo día. Empezamos a las 8 de la mañana y finalicé a las 8 de la tarde con entrevista. Y lógicamente que había que definirse, creo que en 72 horas uno tenía que dar la definición, si ingresaba o no ingresaba, porque había muchos antes. Bueno, yo no me acuerdo si estaba en el primero o en el segundo lugar del ingreso. El director de la institución me pidió que firmara el contrato, digamos, ahí en ese momento. Y bueno, lo hice, y a la semana yo ya estaba ingresado a esa residencia, y a los 15 días de estar viene la información de la provincia que tenía que presentarme en el niños. Y bueno, entonces digo, ¿qué hago ahora? Porque eran 2 residencias distintas: neonatología, que era a la cual yo había ingresado, y pediatría, que era
hospital público. Bueno, me decidí quedar ahí, digo, por algo esto pasó primero, por algo esto sucedió así como sucedió, y además la neonatología fue una cosa maravillosa durante 5 años ahí, haciendo los 2 primeros años neonatología. O sea, yo empecé al revés. La mayor parte de los neonatólogos primeros hacen pediatría y después neonatología. En ese momento se podía, hoy ya no se puede hacer esto, hay que hacer primero pediatría para después. Y bueno, es como el segundo año se habilitó en la misma institución la residencia en pediatría, y fui de esa institución la primer camada de pediatras. Así fue como hice mis 2 residencias, y un poco explica esto que te decía Fernando. Primero fui médico y después es como que fui eligiendo ese camino, y hoy termino siendo básicamente pediatra. Bien, Guillermo, y contanos, ¿por qué el martes 20 se celebra el Día del Pediatra y es el día que te van a llevar todos tus pacientes, como todos los años, una gran cantidad de regalos? Contanos por qué se celebra ese día. El día que se inaugura o que se funda la Sociedad Argentina de Pediatría, diría que creo que, si no me equivoco, es la primer sociedad científica de la Argentina, en el año 1911. Así que miren cuántos años tiene esa sociedad científica. 1911. Y lo bueno de esta sociedad científica es que siempre fue una sociedad científica, nunca intervino en otra cosa que no sea en la parte científica. Y creo que la pediatría en la República Argentina es una de las especialidades con mayor rigor científico y con mejor formación de quienes ingresan a la carrera, o después también porque está abierto a todos para la formación de posgrado, ¿no? Eso es verdad, lo que vos decís, porque realmente el apoyo que hay de la asociación científica que ustedes tienen hacia los especialistas es muy importante. El PRONAP, que es uno de los mejores programas de actualización que hay en la Argentina, sin duda es una expresión de eso, ¿no? Sí, es así. El PRONAP fue la primera formación, digamos, a distancia, podemos llamar así, y hoy ya no solamente, es decir, la clínica pediátrica, sino que ahora también está en infectología pediátrica o en neonatología también, ¿no? Entonces, la verdad que es excelente. Y hoy, con toda esta virtualidad que nos ha llegado un poco de golpe como consecuencia de la pandemia, y la imposibilidad de los congresos en forma presencial, esta virtualidad se ha trasladado a un montón de cursos, de talleres, de congresos, de charlas, que a veces a uno lo saturan y no le da tiempo. Eso es verdad, no nos alcanza, ¿no? Sí, no nos alcanza tantos webinars, tantos cursos, congresos, de todo que tenemos últimamente, lo cual en parte es bueno. No nos alcanza el tiempo físico, pero hay una oferta muy grande. Vos hablaste de la pandemia recién, Guillermo, y qué pasó y qué pasa y qué debería pasar con los controles de los chicos en edad pediátrica. Bueno, justamente la Argentina de Pediatría, por abril, decir todos que irá haciendo los controles, sociedad no de sus hijos a los controles. Nosotros, digamos, el médico debía de ofrecerle a los pacientes, a las mamás, a los papás, la posibilidad de llevar a sus hijos a un lugar seguro. Guillermo, perdón que te interrumpa. Se corta un poquito la comunicación. ¿Ahora? Ahora está mejor, ahí está mejor. Bueno, perfecto.
les decía, es sumamente importante mantener los controles, y la Sociedad Argentina de Pediatría eso lo pidió encarecidamente, que continuáramos con los controles durante todo el primer año de vida, y en los 2 primeros años sobre todo, porque es el tiempo fundamental del desarrollo y del crecimiento de los niños. Entonces era un ámbito que no podíamos dejarlo sin los controles debidos, con toda la seguridad posible, pero que había que continuarlos. Y la otra, el otro gran pedido fue, por favor, con las vacunas, ¿no? Hagan, pacientes vayan a vacunarse. Sí, sobre eso es realmente un tema, porque las estadísticas muestran que un descenso muy importante en las tasas de vacunación, y todos aquellos que se dedican justamente a la inmunización están muy preocupados por qué esta situación no se revierta, y el grave efecto que puede producir a largo plazo. Este hecho puede ser un ejemplo, puede ser lo que dio con el sarampión, como un pequeño y fue debido a faltas de vacunas. Las vacunas están, el hecho es que aparecieron muchos grupos digamos fundamentalistas antivacunas, y bien falta de controles, y falta también de parte del Estado de hacer que las vacunas bloquen como ley, que son obligatorias. Entonces no debemos permitir que falten de esa forma. Hemos visto desaparecer algunas enfermedades que, bueno, justamente en la época de mi residencia, estoy hablando de hace 20 años atrás, pude ver neumonías con derrames, meningitis, otitis supuradas recurrentes en un montón de chicos, ¿no? O las mismas epidemias de hepatitis que había, con la cantidad de pacientes que debían ser trasplantados como consecuencia de hepatitis A aguda fulminante, ¿no? Y todo eso como consecuencia de la colocación de las vacunas, de que el Estado empezó a hacer obligatorias y la colocación de vacunas de hepatitis, varicela, las de Haemophilus influenza, mococo, bueno, significante parte lógica edárica, y ha hecho que puedan ser bastante. Discúlpame, Guillermo, tenemos una interferencia, cortamos un segundo, aguardame un segundo, sí, vamos a ver si podemos mejorarlo, pues tenemos ¿nos escuchás ahí? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes? No, sí, a vos se te corta un poquito la comunicación en forma permanente. Por ahí, si buscas un lugar en la casa con una mejor señal celular, por ahí a lo mejor se soluciona. ¿Hola? ¿Ahí me escuchan? No, sí, te escuchamos. El problema es que se escucha entrecortado. Vamos a ver si lo mejoramos ahí, aparte de la cuestión técnica. Vamos a verlo de esta manera. Ahí nos está haciendo señal el operador. Mejoramos, a ver si podemos tenerlo de esta manera. Mil disculpas, sigamos adelante, Guillermo. No, por favor. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora te escuchamos mucho mejor. Estuviste haciendo recién una cronología de lo que es el calendario de vacunación, o de las vacunas que tiene el calendario, que son gratuitas. Tenemos uno de los mejores calendarios de vacunación del mundo. Se le cortó. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con Guillermo, que estábamos tratando de... Vamos a hacer los ajustes técnicos. De restablecer la comunicación con el doctor. Bueno, estas cosas pasan cuando se hacen programas en vivo, más cuando lo hacemos con la tecnología y en este contexto de pandemia, que lo hacemos a través de llamadas por teléfono. Por ahí estas cosas no pasan frecuentemente cuando cuando se pueden hacer programas en vivo, pero bueno, ahí estamos, Guillermo, de vuelta. Sí, estoy. Bien, hoy no hemos tenido toda la mejor suerte, ¿no?
Pero bueno, vamos a seguir hablando. Fernando te preguntaba sobre el calendario de vacunación y que tal vez en Latinoamérica sea uno de los mejores. Yo creo que, ¿no?, en el mundo, la pregunta es para él, obviamente, que tiene el conocimiento. Hiciste, como dije, una cronología extensa de las vacunas y de la importancia. Y la pregunta es, ¿tenemos uno de los mejores calendarios de vacunación del mundo? Sí, muy probablemente sí. No tengo el máximo conocimiento de muchos países, pero diría que casi con seguridad estamos dentro de los mejores. Podríamos haber estado en algún momento por debajo de Chile o de Puerto Rico, pero yo te diría que hoy es uno de los mejores calendarios a nivel mundial. Para dar un ejemplo, la vacuna de varicela no se coloca en casi todos los países. Es más, países del primer mundo, les voy a contar un ejemplo y una infidencia. Me tocó atender a un niñito en el verano, nacido en Londres, que estaba por aquí, y ese niñito hizo, estando aquí, una varicela. Y entonces mi pregunta era, 2 años de vida, digo, ¿no tiene colocada la vacuna de varicela? No, en Inglaterra no se coloca la vacuna de varicela. Es más, cuando los chicos tienen varicelas nos juntamos a hacer una fiestita para que todos se contagien de varicela. Bueno, a nosotros nos parece medio, ¿no?, que complicado, porque como les decía antes, en la residencia yo he visto las complicaciones por el virus de varicela, las encefalitis, las ataxias, los problemas posterior a la varicela. Bueno, en Inglaterra, por ejemplo, la vacuna de varicela no es obligatoria y no se coloca. Y nosotros hace ya años que está dentro del calendario de vacunación. Es así, Guillermo. Yo tuve uno de mis sobrinos hace 20 años en terapia intensiva por una meningitis por varicela. Sí, así sí, que no es algo que no pasaba frecuentemente. Tengo entendido que aquellas personas que ingresan desde otros lugares del mundo y van a tener residencia en la República Argentina deben consultar sobre el calendario de vacunación nacional y completar el esquema. ¿Es así? Sí, claro, porque así como nuestra Constitución es amplia y dice que cualquiera que puede venir y habitar este suelo, uno tiene que también, lógicamente, cumplir con las leyes, y las vacunas son obligatorias. Por lo tanto, si uno va a vivir aquí, debe completar el esquema de vacunación. Es muy difícil, cuando hubo este brote de sarampión, muchos de esos brotes fueron desencadenados, como le decía, por extranjeros que venían a la Argentina y que no estaban vacunados contra el sarampión. Por ejemplo, Alemania tiene un problema importante, Estados Unidos tiene un problema importante, porque hay muchas personas que no se vacunan, son antivacunas, sí, y eso lleva a estas complicaciones que después uno las tiene teniendo como obligatoria en el país la vacuna, y teníamos casi, creo que del año 2008 que no había casos de sarampión, y bueno, como consecuencia de eso empezaron a aparecer algunos casos, primero en Rosario, después en el conurbano bonaerense, y bueno, se complicó. Es increíble, ¿no? Porque si uno pensara en la evolución de la humanidad y los logros más importantes que ha tenido la humanidad con respecto a la salud, podríamos decir que 2 son los más importantes. Uno es la potabilización del agua y el otro la vacunación, ¿no? Y que haya gente que hoy en día no quiera vacunar a sus hijos con todo lo que eso implica es terrible, ¿no? Sí, yo creo que hubo ahí un hecho que a veces la disculpa, que está muy bien, no alcanza y no alcanzó. En una revista muy prestigiosa a nivel internacional, hace unos cuantos años, publicó un artículo enviado por científicos, totalmente falso, que después hasta el propio científico que hizo esa publicación lo reconoció, que asociaba el autismo con vacunas.
Y eso fue, yo creo que un antes y un después, y bueno, todavía aquello que fue falso y que después fue reconocido, bueno, estamos hoy todavía pagando esas consecuencias. ¿Cuál es la importancia a aquellas mamás que durante estos 6-7 meses no concurrieron a realizar, por un lado obviamente el control de sus niños en tiempo y forma, pero que no concurrieron a realizar la vacunación y que piensan que se les pasó la fecha de cuáles tenían que aplicar un refuerzo o una X vacuna? ¿Qué pasa con esos calendarios que se iniciaron, con esos esquemas que se iniciaron? ¿Hay que completarlos? ¿Hay algún tiempo en general en las vacunas, en la edad en general, sobre todo en pediatría, que eso obviamente es la especialidad la tuya? ¿Qué deberían hacer las mamás con aquellos niños que no completaron los esquemas iniciados o directamente no fueron ni siquiera a iniciarlo? Concurrir urgentemente el lunes mismo al vacunatorio, a su sala del barrio para completar el esquema. Los esquemas se pueden completar, es cierto que por ahí van a recibir más vacunas que la que podrían recibir para esa edad. Supongamos que no colocaron las 3 vacunas que se reciben al año y el chico ya tiene 18 meses y además tiene otras 3 vacunas más a los 15 meses. Bueno, va a los 18 meses y a lo mejor le colocan las 6 vacunas. ¿Que se pueden colocar? Sí, se pueden colocar. ¿Son 6 pinchacitos diferentes? Sí, son 6 pinchacitos diferentes. ¿Puede uno plantear, bueno, coloquemos 4 ahora y 2 dentro de...? Bueno, sí, también. Hay que tratar de no perder las oportunidades, ¿no?, de vacunación. Y hay esquemas, por supuesto, alternativos para completar los esquemas. Aparte, Guillermo, creo que es importante destacar que hoy en día tanto ir a vacunarse como ir al control con el pediatra es totalmente seguro. La posibilidad de infección en ese tipo de actividades es muy escasa, ¿no? Sí, es muy baja. El tiempo en el cual, vamos a hacer el caso de una mamá, lleva a su hijito a la sala de barrio donde está la enfermera que lo va a vacunar, la mamá puede coordinar con la enfermera el horario, va, lo vacuna y sale. Todo ese tiempo fueron menos de 10 o 15 minutos. Y si todo el mundo utiliza el distanciamiento, el barbijo, las posibilidades de contagio son mínimas, ¿no?, que es el miedo a veces por el cual ha sucedido esto. Y entonces hay que tratar de hacerlo, de coordinar horarios, días, y hacerlo lo antes posible. Sí, para cerrar el tema de lo que es vacunas sin entrar en otros temas, obviamente, de tu profesión, creo que la frase es esa: las vacunas salvan vidas. Esa publicación, como bien dijiste, hizo muchísimo daño, fomentó justamente estas agrupaciones antivacunas y agarraron un pseudo fundamento científico, y el temor está, y el daño está, y cuesta repararlo. Pero hay que entender que las vacunas salvan vidas, que como bien dijiste, la poliomielitis es una de ellas que, si no fuese por los conflictos de Medio Oriente, quizá hoy sería la segunda enfermedad erradicada definitivamente. Exacto. Y lamentablemente esos focos que todavía están en Medio Oriente son potenciales en el resto del mundo, justamente por estos viajeros. La importancia de la vacunación y entender que de todas las enfermedades que tenemos, solo una fue erradicada, que fue la viruela. El resto todavía están factibles de poder contagiarse y obviamente tener serias complicaciones, inclusive perder la vida. Es así, totalmente es así. Bueno, entramos en el desarrollo del bebé, obviamente de la importancia, una vez que la mamá va al consultorio, de la importancia de seguir esos controles mensuales, como indica el pediatra, y en los tiempos que le indica el pediatra, sobre todo para lo que es el desarrollo y la alimentación del bebé. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, esa es justamente, en poquitas palabras, cuál es la acción del pediatra, ¿no?, que es cuidar al niño sano, porque si hay alguna época en la vida en la cual
una persona está, podemos decir que 100% sana es en la edad pediátrica, y entonces tenemos que tratar de llevarlo a la vida adulta con la mejor calidad de vida y con la mayor salud posible. Entonces, evaluar la salud, evaluar la cuestión nutricional es fundamental, y monitorear el desarrollo de ese chico, tanto en el aspecto, digamos, motriz, como también en el aspecto psicológico, ¿no? Esa es la función, diría que fundamental del pediatra. Yo tengo la obsesión sobre la alimentación y el desarrollo de los niños en los primeros 3 años de vida, que son fundamentales para que esos chicos puedan ser después buenos adultos, y ser personas con capacidad de aprendizaje. Es muy importante la nutrición y el desarrollo en los 3 primeros años de vida. Una buena alimentación, una buena nutrición en esos primeros años hace que el cerebro se desarrolle, el cerebro se cablee, digamos, en forma significativa, y por lo tanto a veces, digo esto un poco coloquialmente, puedan sumar 2 más 2 en la escuela primaria. Entonces es muy importante evaluar el estado nutricional y el desarrollo en los primeros meses de vida. Por eso los controles, que a veces uno piensa, tengo que ir en forma mensual a controlar a mi hijo. Bueno, a veces parece que son sencillos y rápidos los controles, pero uno se va fijando en mínimos detalles a medida que va desvistiendo o vistiendo al bebé, o colocándolo en diferentes posiciones, o cómo reacciona ante otra persona desconocida, como en este caso es el pediatra, cómo va evolucionando ese bebé. Es sumamente importante para buscar detalles que estén por fuera de los rangos normales. Y lógicamente uno también tiene que acompañar a los padres y darle la mayor seguridad posible para que esos chicos puedan desarrollarse también en forma independiente, ¿no? Más adelante. Y entonces que eso sean bebés que vayan desarrollando capacidades de acción propia, independientes, y no todo en UPA o brazos de la mamá, que es sumamente importante, no estamos diciendo que no. Y diciendo esto, la alimentación en los primeros meses de vida con el pecho materno es fundamental. No hace falta que lo diga yo a esto. Creo que en los últimos 15 años ha habido una, y por acción de la Sociedad Argentina de Pediatría, un reposicionamiento de la lactancia materna muy importante, porque hubo una época diría que en los años 80, donde la alimentación era el biberón, el pecho era como el suplemento. Yo digamos, cuando estaba en la residencia, era como que uno veía eso, ¿no? Ahora, después de los 90 en adelante, el reposicionamiento, para decirlo de alguna forma, de la lactancia materna ha sido muy fuerte. En eso, vuelvo a repetir, la Sociedad Argentina de Pediatría ha jugado un papel sumamente importante, y uno ve el fruto en el desarrollo de los chicos. Sinceramente se ve.
Eso, tal cual decís, las nuevas tendencias y los nuevos logros que valga la redundancia, que se van logrando, que inclusive en distintos sectores se vayan instalando lugares para amamantamiento de esas mamás que trabajan, obviamente genera esto. Ahora, te pregunto, ¿se complica cuando va la mamá y la abuela ese control por el tema de la alimentación del niño? Bueno, ahora como consecuencia de la pandemia estamos recibiendo a la mamá y o al papá en los consultorios y no mucha más gente. Bueno, a ver, era esto un poco lo que yo decía, ¿no? Darle a los padres la seguridad para que ellos puedan criar y desarrollar a sus hijos, ayudarlos, ¿no? No, a ver, yo no entraría en la dicotomía de que la abuela quédese afuera, digamos, ¿no? Hay detalles que pueden ser importantes, pero como en todas las cosas hay por ahí muchos mitos, y lo que uno tiene que hacer del otro lado del escritorio es explicar con los fundamentos adecuados por qué, por ejemplo, los dientes no duelen, los dientes no dan fiebre. No hay un solo artículo que diga que los dientes duelen, dan fiebre, pican, molestan. Hay un montón de explicaciones para todo lo que ocurre, ¿no? Y a veces esos son pequeños detalles que uno tiene que ir modificándolo, pero sin ponerse en contra de los consejos que dan las abuelas o las bisabuelas, digamos, en el desarrollo o en la ayuda del cuidado de los niños. Guillermo, cuando vos te formaste como pediatra, cuando yo me formé como médico, la pediatría basaba mucho en la desnutrición. Hoy en día sigue estando presente la desnutrición, pero también tenemos otro flagelo que nos está afectando, que es la obesidad, que cada vez se ve más frecuente en chicos, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, no me acuerdo exactamente el año, pero me parece que 2013 o 2014 un pediatra de aquí, de la localidad, Martín Zapac, presentó en la Sociedad Argentina de Pediatría, en una revista prestigiosa que se llama Archivos Argentinos de Pediatría, un estudio sobre la obesidad, la incidencia de la obesidad, ¿no? Y da los mismos resultados que da a nivel país, y el sedentarismo y la obesidad han ganado un terreno, la verdad que preocupante. Y en este último tiempo, como consecuencia de la pandemia, la verdad que uno lo ve en el consultorio cuando han llevado a chicos que a lo mejor hacía 5 o 6 meses que no hacían ningún tipo de actividad física. Es más, chicos que no habían salido ni a su propio patio. Entonces, esto es... ese va a ser, diría que uno de los problemas de la pospandemia, ¿no? Nuevo desafío. Volverlos a habituar a las actividades, a los horarios, a la forma de alimentarse adecuadamente. Va a haber que trabajar muchísimo sobre eso. Guillermo, un tema que seguramente, bueno, nosotros nos hemos propuesto desde aquí ir desarticulándolo de la mejor manera posible. Sabemos que estamos librando una batalla contra un gigante que es la automedicación. Y en pediatría lo vemos diariamente en el mostrador. La automedicación debe ser, desde mi punto de vista, una de las más altas y preocupantes, porque las mamás automedican por consejo de, algunos casos, la abuela, algunos casos que en otras oportunidades cuando el médico le recetó por una patología y piensan que los síntomas son similares. En primera instancia, después te lo pregunto en particular,
¿Cuáles son los riesgos de la automedicación en los niños, sobre todo en los niños, ¿no? Sí, hace algunos cuantos años atrás los riesgos estaban vamos a decir, en los yuyos, en esas infusiones caseras que se hacían y se veían sobre todo en los hospitales, se pueden ver, pero yo digo que hay una mucho menor incidencia y tiene que ver con esto, con la educación, pero intoxicaciones severas, graves, que podían llevar a la muerte a los pacientes, ¿no? Claro. El anís estrellado, famoso, bueno, todas estas patologías que podían verse. Y últimamente tiene que ver más con la utilización de medicación. Yo diría que hay la más preocupante, que tiene que ver con el abuso y el sobreuso de antibióticos, porque bueno, justo era viernes a la noche y el nene tenía fiebre y bueno, como no sabía qué hacer o dónde ir o qué, fui y compré una amoxicilina, y a lo mejor el chico no necesitaba absolutamente ninguna medicación y lo único que necesitaba era bajar la temperatura, esperar la evolución del cuadro. Yo tengo, sobre todo sobre la fiebre, trato de calmar a los papás con esto de que sí o sí la fiebre hay que bajarla, porque si no es un problema, que puede tener una convulsión. Bueno, es tan baja la incidencia de una convulsión febril que no se justifica estar dando una medicación cada 2 horas o cada 4 horas, o estar desesperado porque la temperatura está en 38,5. Entonces eso lleva a veces a mayor riesgo de intoxicación por medicación, ¿no? Uno decía los antibióticos, los antitérmicos, y también a veces el sobreuso de otras medicaciones, como por ejemplo los broncodilatadores, que hay que tener un uso que hay que usarlo, no digo que no, pero en los pacientes donde el médico ya le dio una indicación previa, pacientes asmáticos por ejemplo, donde bueno, ante la sintomatología es mejor empezar el tratamiento, pero claramente con la indicación previa del médico, no suponiendo un tratamiento como me dio alguna vez el médico, que es lo que vos decís, Fernando. O como se lo dio a mi sobrino, sí. ¿no? Bueno, También, claro. Primero te tengo una mala noticia, porque no es solo el antibiótico de viernes a la noche, ese es el problema, que es durante cualquier día de la semana, cualquier hora. Hoy la consulta es van y buscan, y encima ni siquiera en las dosis, obviamente, que seguramente requeriría el paciente. ¿Las vitaminas? Bueno, por eso es un tema complejo, y esa era la pregunta, digamos. Primero eso, los antibióticos, y después vamos a esto, no, porque se lo dio hace 5 meses, tuvo el mismo cuadro, o sea, la mamá en esos 5 meses aprendió los mismos síntomas. La importancia que los síntomas no son los mismos, o que son similares, pero no quiere decir que sea por el mismo cuadro y que necesite la misma medicación, y si la necesita, de qué manera. Pero es gravísimo en cuanto, como decís, broncodilatadores, los corticoides porque tienen un poquito de tos, y ni hablar las vitaminas porque en algunos casos el niño supuestamente está atrasado en la escuela y necesita mejorar su rendimiento. Sí, bueno, respecto de las vitaminas, lo que hay que decir que 2 temas. Uno, la mayor parte de las vitaminas se eliminan cuando no son necesarias, entonces todo lo que tomó, y la mayoría de las veces no tienen un déficit, ¿no? Y entonces todo lo que tomó fue eliminado, o por orina o por materia fecal. Y hay algunas otras que pueden ser peligrosas porque no se eliminan, sino que se acumulan y pueden ser tóxicas. Entonces hay que tener cuidado sobre esto, y no es
uso vitaminas y voy a aumentar de peso, me va a mejorar el apetito. No existe nada de eso, no hay tampoco, cuando uno hace o intenta hacer por lo menos lo que se denomina medicina basada en la evidencia, no hay ningún artículo que diga tomando este grupo de vitaminas más este grupo de a mí me va a aumentar el apetito, a mí me va a aumentar la masa corporal, en absoluto. Si yo tengo un déficit o tengo una patología que hace que yo tenga un déficit de vitaminas, bueno, en ese caso habrá que consumirla específicamente, la que hace falta, no un pool de vitaminas. Sí, es lo que uno ve habitualmente, y como bien decís, si la familia, la mamá concurrió con su niño a los controles, sean en los primeros años o cuando ya están en edad escolar, y siguen las indicaciones en cuanto a la alimentación y demás que da el pediatra, las vitaminas están de más. Una alimentación rica y saludable, variable, con frutas, verduras, pescado, los distintos tipos de carnes, que no necesariamente deben comer todas, obviamente, como han dicho otros especialistas, con eso está más que cumplimentado, como decís, el requisito diario. Y lamentablemente estas campañas publicitarias que salen por televisión y todas estas tendencias en las redes sociales que ahora existe para la cura de esta pandemia, todas estas situaciones, no solo en niños sino en adultos, pero ha trepado un 400 o un 500% la venta de vitaminas, de OTC, pero en niños es preocupante. Todas estas publicidades que uno ve en las cuales justamente indican, y las mamás y los papás sin la consulta al pediatra se las dan. Tanto que ahora hay gomitas de vitamina, bueno, como para que los chicos coman más fácil. Sí, la verdad. Sí, bueno, para eso es que sirven los controles con el pediatra, ¿no? Donde uno se puede sacar todas estas dudas y uno puede dar los consejos, porque, a ver, a veces del otro lado del escritorio se piensa que uno está dando órdenes, ¿no? Sí. Y en realidad lo que uno está dando son consejos que después los papás y las mamás lo llevan adelante o no. Pero es ahí, digamos, donde uno debe sacarse la duda, no en Doctor Google, ni tampoco con la vecina que tuvo una experiencia específica y entonces le dieron tal cosa y con eso mejoró. Bueno, entonces yo también lo traslado y se lo doy a mi hijo o a mi hija, ¿no? De ahí la importancia del pediatra para mejorar el crecimiento y el desarrollo de los niños. La última consulta sobre la automedicación, otro de los temas que vemos habitualmente y que si bien ahora se ve menos porque los niños están guardados, en época escolar y en época que pueden salir y jugar, es muy común ver la automedicación con oftálmicos por las famosas conjuntivitis que suelen agarrarse los niños con sus manos. Los riesgos que esto implica, sobre todo en la automedicación, ¿no?, con estos productos. Sí, ese y un montón de otros, ¿no? A ver, uno tendría que decir que el 70% aproximado así de la consulta general de posibilidad de origen infeccioso no tiene tratamiento específico. No tiene tratamiento con un antibiótico, no tiene tratamiento con gotas oftálmicas, no tiene tratamiento con nada, que la evolución del cuadro va hacia la resolución del problema en pocos días o en algún caso más grave en semanas. Y que no son necesarias ningún tipo de tratamiento. Vamos al caso actual. Coronavirus no tiene ningún tipo de tratamiento específico, absolutamente ninguno. Y lo que hay de tratamiento, digamos, dexametasona, no es para que la tome la persona que está en domicilio. La indicación es para un paciente que está internado y con una patología grave, pero no es para todas las personas.
Actualmente salió la publicación de en realidad es un antiparasitario, o por lo menos se utiliza como antiparasitario a nivel mundial, que viene de la veterinaria, ese antiparasitario, ¿no? Y ahora medio como que ya lo indicamos y está impartido para todos los pacientes que tienen coronavirus en domicilio. No, en absoluto. Es más, todavía no hay ninguna indicación a nivel nacional que indique que debe ser tratado con. Hay que ser muy cuidadoso con el uso de antibióticos, con el uso de medicaciones. Hoy los antibióticos han creado cepas de bacterias muy resistentes, estas denominadas superbacterias que se denominan, que están llevando a la muerte a pacientes internados, porque es allí donde más se han hecho resistentes en las infecciones intrahospitalarias, y como consecuencia del sobreuso y el mal uso en este caso, de antibióticos, ¿no? Entonces hay que ser sumamente cuidadoso. Primero no hacer, como dice el dicho, ¿no? Primero no hacer, después uno hace el diagnóstico y si tiene tratamiento, hace tratamiento. Claro, como dice, hay un dicho que es primero no hacer daño. Exactamente, que en realidad eso debería ser la base de la ética médica, y que la gente tiene que entender que, como muy bien decís vos, todos estos tratamientos, ibuprofeno inhalado, ivermectina, todo esto son protocolos de investigación que se están intentando ver bajo uso compasivo, pero que no están disponibles para la gente, que no han demostrado aún todavía toda la efectividad. Entonces no los podemos usar y comprar porque todavía no están indicados. Bueno, en ese sentido, este antiparasitario, el problema es que eso está autorizado para otro tipo de patologías. Claro. El problema es que hoy está en falta, no se consigue de ninguna marca, de ninguna cantidad. Eso indica que sobre la automedicación agotaron los pacientes ese tipo de productos, que si bien no tiene una categoría, o sea, es categoría de venta bajo receta, un tema discutible en la República Argentina de cómo se venden los medicamentos, sí, pero eso el paciente ni siquiera necesita ningún duplicado, va y no se lo deberían vender en la farmacia. Sin embargo, el comercio muchas veces está por encima de la salud. O sea, lo que importa es primero yo, después yo, y después vemos el resto. Como pasó con la hidroxicloroquina al principio de la emergencia de COVID, que los pacientes que realmente la necesitaban por sus enfermedades inflamatorias de tejido conectivo no la podían conseguir. Bueno, eso es lo que está sucediendo. En cuanto a las superbacterias que mencionaba el doctor Bono hace un ratito del hospital, hace 10 años que se está rezando para aquellos que trabajan en este tema que esas superbacterias no crucen los muros del hospital, porque si no, ahí sí que va a ser realmente muy complicado para la sociedad. Es así. Es así. Bueno, como para ir porque se nos está yendo el tiempo, en realidad no se nos va, porque nos vamos a quedar un buen rato, y esta charla está buenísima y nos gustaría charlar un montón de cosas más, que antes de terminar tengo algunas cosas para decirte, pero hay algo que nos gustaría que nos hicieras una reflexión sobre los aspectos psicosociales de la pandemia, cómo podemos ayudar desde el punto de vista de salud y aconsejar a los papás en las distintas franjas de edades, ¿no? Lo que es pediatría específicamente, preadolescencia, adolescencia, con el cuidado de la salud y con la mejoría del manejo de la angustia social que la pandemia genera. Bueno, primero, empezamos por rango etario. En los primeros 3 años de vida, lleve a su niño a control, no deje de hacerlo. Vaya con todas las seguridades posibles, digo, con el turno, en el momento del turno, sáquelo en forma anticipada, llévelo tranquila, coloque las vacunas que debe colocar, haga los controles que le pide el pediatra, por un lado. En los chicos ya, digamos, de edad escolar,
¿Qué es lo que tendría que estar sucediendo en esta época del año? Se tendrían que estar levantando algunos a las 7, 7:30 de la mañana para ir a la escuela. No digo que lo levanten a las 7:30 de la mañana, porque hasta si ustedes me preguntan una opinión, yo diría que las escuelas deberían empezar después de las 9 de la mañana, pero hay que levantarlos temprano. Hay que hacerlos cumplir los horarios habituales a los cuales estaban, valga la redundancia, habituados antes de esta pandemia. Entonces, a la mañana me levanto, desayuno y me tomo mi tiempo para hacer las actividades. La maestra me mandó las actividades, la profesora en el secundario me mandó las actividades, bueno, las hago. Hay que dar el tiempo también entre medio de esas actividades, ¿no? Porque los chicos tienen sus recreos, 10, 15, 20 minutos, bueno, listo, también tenemos esos recreos de 10, 15, 20 minutos para chatear con el amigo, jugar unos jueguitos en la compu o ver unos dibujitos en la tele o un programa en la tele. Pero hay que habituarlos y hay que volver a los horarios, a las actividades físicas y lógicamente a la ayuda de las actividades en el hogar. Digo, hacer la cama, limpiar y barrer las habitaciones, ayudar a poner la mesa, levantar la mesa. Digo, los chicos y los adolescentes también están siempre están necesitando de que uno los ordene, están necesitando de que uno ponga límites, lo necesitan para poder desarrollarse adecuadamente. Y cuando uno habla, a veces venimos de una cultura que los límites, que es represión. Bueno, no, estamos hablando de los límites adecuados, digamos. Yo utilizo siempre una imagen que son los semáforos. El rojo dice que no tenés que pasar y por lo tanto no hay que pasar, porque eso tiene consecuencias. Bueno, entonces esto mismo también en casa. Los chicos están necesitados de que uno le ponga límites, están necesitados de hacer sus actividades. Yo creo que si a la mayoría uno le pregunta si quieren volver a las escuelas, la mayoría va a decir que sí. No sé si tanto por el hecho del aprendizaje, pero sí para con los amigos, con sus compañeros, con sus amigos, con sus profesores, para sacarse dudas en forma directa y no en forma virtual, ¿no? Bueno, ¿y con los adolescentes? Y ahí, con los adolescentes, a ver, en esta época lo mismo, ¿no? Lo mismo que decía recién para los chicos en edad de primaria, hacerle cumplir un poco más horarios. Ellos siguen viviendo en la casa con sus padres, por lo tanto los que comandan la cosa en la casa son papá y mamá. Y por lo tanto hay que cumplir los horarios y hacer las actividades. Como una cuestión etaria, son siempre más rebeldes, ¿no? Es una época que eso sucede. Bueno, hay que tratar de ayudarlos y acompañarlos en esta época para cuando salen con sus amigos ahora, andar en bicicleta o andar en skate o salen a caminar y se van a juntar. Bueno, hay que pedirles que por favor cuiden mucho el distanciamiento y el uso del barbijo. Porque a ellos muy probablemente no les pase absolutamente nada, salvo que tengan una enfermedad crónica, pero ese que tiene una enfermedad crónica la sabe y por lo tanto se recontra cuida, pero ellos son uno de los nexos para llevar el virus a casa, porque son los que salen, los que se juntan, los que van de un lado para el otro, pero que son los que pueden llevar el virus a casa y no solamente provocar una enfermedad al abuelo o a la abuela, sino a papá o a mamá,
que tengan alguna enfermedad crónica. Entonces, sepan que si ustedes se cuidan, entre todos vamos a poder hacer que esta enfermedad vaya disminuyendo esta curva y este ascenso que no deja de parar, y por supuesto que van a poder seguir juntándose con los amigos, con el distanciamiento lógico, con el uso del barbijo por más que moleste, no usarlo en la pera sino tapando la boca y la nariz, y entonces de esa forma va a ser un poco más fácil. Esta es la realidad que nos ha tocado vivir y que vamos a tener que vivir muy probablemente el próximo año de forma similar. Por lo tanto a cuidarse y a cuidar a sus mayores. Guillermo, dije que quería decir alguna cosa y por ahí es como volver hacia atrás, cómo te formaste como neonatólogo, y a raíz de algunos mensajes, en realidad estamos recibiendo muchos mensajes que te saludan, pero por ejemplo uno de Ludmila Valdivieso, de la mamá, una chica que ahora ya tiene 15 años y que nació con 1,2 kg, y acá la mamá dice que te quedabas día y noche con ella, y no solo fue con ella, en realidad fue con cientos de pacientes. Me tocó con mi hijo, con Tiago, que nos tocó con un casito que estaba complicado, ¿no? Creo que fue cientos de pacientes. Qué importante que en realidad fue haber tenido una neonatología acá en Cutacó, ¿no? Cuánto ayudó, y ojalá que se pudiera volver a tener, ¿no? Sí, la verdad que cuando uno la mira a la distancia, fue una época que la verdad que no fue del todo valorada lo que sucedió. Ojo, con errores propios, errores propios en el sentido de que deberíamos haber ampliado la base. Es complicado, yo entiendo, los pediatras, no es lo mismo ser pediatra que neonatólogo. Neonatólogo es terapia intensiva. Entonces yo tuve la colaboración durante un tiempo del doctor González, de Alejandra Comas, pero no es lo mismo cuando uno tiene la formación neonatal. Y bueno, a mí me tocó digamos, yo fui el primer neonatólogo del interior de la provincia de Neuquén. Me acuerdo que cuando fui a la subsecretaría de salud, cuando llegué a la provincia y me anoto, y entonces ahí me anuncian: doctor, usted va a ser el primer especialista en neonatología que va a tener la provincia de Neuquén en el interior. Y también fui, ocurrió, para no decir fui, porque ahí estábamos acompañados por la institución, por la clínica y por las enfermeras, de las cuales no me olvido porque me ayudaron muchísimo en la clínica. Y tuvimos pacientes en asistencia respiratoria mecánica, digamos, poner un paciente en asistencia respiratoria mecánica en un pueblo, digamos, grande, en una ciudad como esta, hace 20 años atrás, o sí, 15, 16 años atrás, era todo un desafío, y con los riesgos que eso conlleva, porque no todos los pacientes salen de la asistencia respiratoria, no todos los pacientes sobreviven. La terapia neonatal es un lugar que se necesita cuidados recontra minuciosos, y en aquella época, bueno, tantas enfermeras, no quiero nombrarlas a todas para no quedar mal con algunas, pero hubo un montón que pasaron y que se formaron, nos autoformamos, ¿no? En aquellos años, y la verdad que también haber colocado, mirá, no quiero robarles mucho tiempo. No, tenemos tiempo, tenemos tiempo, así que dale. Está la parte humana que le gusta a la gente. Cuando estaba haciendo la residencia de neonatología, aparece el surfactante. El surfactante es para explicarlo en general, es como el detergente, digamos, ¿no? Esa es la función que tendría a nivel del pulmón, que hace que el pulmón del bebito no se colapse, no se cierre.
y siga entrando aire. Y cuando aparece el surfactante había que colocarlo, por supuesto se sigue colocando de esa forma, a través del tubo que entra en la vía respiratoria, que uno le coloca al bebé en la vía respiratoria. Y el primer surfactante de la provincia de Córdoba me tocó colocarlo a mí en un paciente en esa institución donde hice la residencia. Era justo mi noche de guardia y en ese momento el surfactante no era caro, era carísimo, era costosísimo, no lo cubrían ninguna obra social ni prepaga. Pero este paciente era de un apellido importante de la ciudad de Córdoba y él consiguió el surfactante y bueno, lo colocamos. Y así como coloqué el primero en Córdoba, me tocó colocar el primer surfactante en Cutralcó, ¿no? Y no fue una sola vez, acá tuvimos varios chicos que colocamos el surfactante y ventilamos. Y unas cuantas noches durmiendo en la clínica, me acuerdo, mi esposa y mis hijos yéndome pucha, me emociono. Yo soy testigo de eso porque compartíamos guardia cuando estabas claro. ahí, yo estaba en la Guardia General y puedo dar fe de todo el esfuerzo que hizo Guillermo en esa época. En el caso, como dijiste, en particular lo vimos en carne propia. A los 3 días de mi hija haber nacido, ingresó y también estuvo una semana con todos los cuidados y lo que decía Guillermo, con las enfermeras y Guillermo propio, y ir a ver y tratar de encontrar una mejoría y la contención que tenía que hacer Guillermo en nosotros, porque buscábamos respuestas que por ahí él no las tenía. Así es. Ese es uno de los problemas. A veces en Neo no todo tiene una clara explicación, y como nos enseñaban, ¿no?, en la residencia, si esto es así en un recién nacido de término normal, es mucho peor o mucho más en un prematuro. Entonces, bueno, es una profesión complicada, una especialidad, sí, la verdad. Y el caso de Tiago, ¿te acordás? Un hidrops claro. no inmune, una enfermedad muy rara, porque en realidad es la enfermedad, para que la gente conozca, que se produce cuando hay incompatibilidad de grupos RH, ¿cierto? Sí. Pero el Tiago era un caso no inmune, o sea, no de RH, y exacto, que se moría el 90%. Bueno, y ahí está el otro 15 años, da para 16, ¿no? Sí. Sí, bueno, así como a uno le han tocado episodios de muerte de bebitos, de recién nacido, con toda esa ilusión que cuando llegan a la vida del papá, de la mamá, y a lo mejor uno al segundo día o al tercer día de vida ir a la habitación o llamarlos por teléfono y decirle que su bebé estaba muy grave o que el bebé había fallecido, ¿no? Bueno, son los momentos más ingratos, pero que bueno, uno trata de sobrellevarlos y tratar de, no uno, sino de hacer que los papás tengan la mayor contención posible. Y seguramente que en alguno no los logré, no lo pude hacer, y bueno, las disculpas siempre están, ¿no?, por supuesto. Guillermo, la última pregunta: ¿por qué el tema musical que elegiste? Bueno, a mí siempre me gustó música, la música de los años 50, me gustó muchísimo el jazz, desde joven. Bueno, ahora soy muy joven, pero digo, desde mucho más joven. Y cuando en alguna oportunidad, charlando con un personaje, y lo digo con todo el respeto a la palabra personaje, el doctor Esteves, Juan José, el querido Petizo me hizo mucho más fan del jazz. Él tenía muchísimos discos que había digitalizado
y me regaló mucho de eso, y compartimos muchas charlas sobre jazz. Me hizo conocer ¿qué decirles? A Oscar Peterson, a Thelonious Monk, no solamente a otros grandes, ¿no? Y bueno, de Oscar Peterson él me contó experiencias personal de alguna vez que él estuvo con Oscar Peterson en Buenos Aires, y Oscar Peterson, cuento, es un pianista, o fue un pianista impresionante, y como él decía, tenía unas manos, unos dedos que vos decís, ese tipo no puede ser pianista, y uno lo escucha y es increíble, ¿no? Bueno, por ahí viene, y creo que el tema Mundo Maravilloso, bueno, es la síntesis. Muy bien, Guillermo, la verdad ha sido un gusto haberte tenido acá en el programa. Bueno, en lo personal yo estoy todos los días compartiendo consultorios con vos, pero nos parecía muy interesante que estuvieras brindando toda tu experiencia y todo este enriquecimiento a la sociedad. Así que la verdad la hemos pasado muy bien, espero que vos la hayas pasado igual de bien, y te despedimos agradeciéndote enormemente que hayas estado con nosotros. Lo mismo digo, perdón Guillermo, lo mismo digo, un placer. Muchísimas gracias por haber aceptado la propuesta, ni bien nos pusimos en contacto, así que de más decir que fue totalmente productivo. Les agradezco muchísimo, fue realmente amena, y bueno, que no se haya cansado la audiencia de escuchar. Uno se pone a hablar y se pasa, mirá que cuánto tiempo que llevamos hablando, pero la verdad fue un gusto de haber estado con ustedes. Igualmente, y creo que justamente esto es lo que hacía falta, poder escuchar, y por ahí le ponemos estas perlitas de la parte humana que, como le decía el otro día a Gustavo, la parte que la gente quiere conocer, porque cuando van al consultorio van todos contracturados, con miedo, entonces atrás de ese profesional que está tratando su patología hay una persona que vive el día a día, y bueno, esa es la idea de esto, de descontracturar y poder conocerlos un poco más. Y que sepan que también sufrimos, también nos emocionamos, también nos preocupamos, aunque a veces no se note, ¿no? Así, son de carne y hueso. Claramente. Guillermo, muchísimas gracias, buen fin de semana, un saludo para tu esposa, un feliz día el domingo, para si hay algún ser querido más en la familia también, y te despedimos con el tema musical que elegiste. Presentalo vos y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar para saludar a todas las mamás y a mi esposa, por supuesto. Un abrazo. Un abrazo, Guillermo.